Muy buenas noches, saludos desde el canal de Esoterismo Práctico. El mundo del esoterismo. Ese mundo del esoterismo que es el que intentamos nosotros explicar humildemente desde este canal. Porque el esoterismo tiene forma. Tiene diversas formas. Podríamos hacer un plano de él. Pasa que sería un plano como infinito. Diríamos que incluso las formas regulares pueden ser mejor explicadas, y tienen su parte esotérica, el cuadrado, el triángulo, la circunferencia, etc. Pero también las formas irregulares, esa forma que tienen, también tienen su propio significado esotérico, que la verdad es que es mucho más amplio que las propias formas regulares. Así que todo lo que vemos tiene su contraparte esotérica, y es difícil muchas veces de llegar a interiorizarlo, porque si uno se basa en que todo lo que uno ve tiene un porqué esotérico, un porqué oculto, un porqué místico, tiene una razón de ser, tiene una causa, tiene un motivo que no se encuentra en este mundo físico, ni en el mundo etérico, ni en el mundo astral, ni en el mundo mental, sino que se encuentra en el mundo causal y otras se encuentran más allá del mundo causal, en el mundo átmico, en el mundo búdico. Y más allá sería que tendríamos que reflexionar, meditar en todas aquellas formas que uno le llega a la percepción de su vista o de su tacto. Y eso que nos quedaríamos con la parte visible de todo lo que vemos. Pero hay cosas que no vemos y que son, por ejemplo, el viento, una ráfaga de aire, no visto, o sí, por la vista y sí escuchado por el oído. También tiene su razón de ser. Aquello que es extremadamente pequeño, atómico, tiene su razón de ser. Y aquello que es extremadamente grande, planetas, también tiene su razón de ser. Y planetas no visibles también tienen su razón de ser. Todo tiene su razón de ser. Y dentro de ese todo nos encontramos nosotros. Pero no solamente ese todo que estoy hablando, sino, por ejemplo, la fuerza de la gravedad tiene su razón de ser. O la fuerza del magnetismo tiene su razón de ser. Todo tiene su razón de ser. Y todo lo que nos rodea y todo lo que vemos y todo lo que escuchamos y todo lo que nos podemos imaginar no nace en este mundo. Su origen no es de este mundo, de este plano. Y muchas veces, como un iceberg, solamente vemos la punta. Y quizás nos parece que es todo. Pero solamente es la punta de algo tremendamente grande. Cuando descubrimos las multidimensiones, estamos descubriendo la vida. La vida no se origina en este mundo. Es verdad que la vida, o una porción de la vida, se expresa en este mundo, pero no la totalidad de la vida. Una llama se expresa en este mundo, pero no la totalidad de la llama. Más bien, una fracción de esa llama. El agua que vemos no pertenece a este mundo, aunque se expresa en este mundo una fracción de ella. El mundo, según cómo se conciba el mundo, porque es que realmente concebir el mundo se puede concebir de muchas maneras, de muchas formas. Se puede concebir como un planeta o como una redondeta. Pero el mundo que concebimos no es la totalidad. En este plano se expresa una fracción de lo que es el mundo. Pero vámonos hacia algo más cercano. Nosotros, lo que nos expresamos, que parece que sea en su totalidad, expresamos solamente una fracción
de nosotros. Hay otras fracciones que harían la totalidad de nosotros que las desconocemos, que también se están expresando. Por eso debemos, o deberíamos, o sería bueno para conocernos y conocer aquello que nos rodea, que entrara entre nosotros el mundo multidimensional. No solamente el mundo de 3 dimensiones o de 2 dimensiones, 2 dimensiones por lo que estamos viendo ahora en la pantalla, 3 dimensiones los objetos que nos rodean, sino que entraran 4ª dimensión, la 5ª dimensión, la 6ª dimensión y todas las dimensiones que pudiéramos, para abarcar y comprender lo que es la vida en sí misma. Comprender que todo lo que nos rodea está vivo y se está expresando en este mundo y que cada uno se expresa de una manera y que la vida no tiene por qué ser, o algo vivo no tiene por qué ser algo semejante a nosotros o como nosotros lo concebimos, es empezar a pensar de una manera multidimensional. ¿Qué descubrimos con la mente multidimensional? ¿Qué descubrimos cuando la conciencia del ser humano permite a su propia mente descondicionarse y abrirse a lo nuevo, comprendiendo que los 5 sentidos que posee el ser humano y algunos más son necesarios para este mundo tridimensional, pero que hemos de abrir otros sentidos o facultades para otras dimensiones. Y que además poseemos esos sentidos o facultades cada uno de nosotros. Cuando hacemos que esta información penetre dentro de nosotros y le damos forma, porque la reflexionamos, la maduramos, la digerimos, la vamos comprendiendo, vamos sacando nuestras propias conclusiones, equivocadas o acertadas, pero nuestras propias conclusiones. Esa información, que la información se basa en una gran parte en energía, va alimentando esa energía, esa información, a diversas partes que poseemos de facultades para abrirnos a esas nuevas, bueno, lo de nuevas será para nosotros dimensiones, porque las dimensiones quizás son más antiguas que esta 3ª dimensión. Y a lo mejor dejamos de pensar de una manera tridimensional. Y cuando uno deja de pensar de una manera tridimensional, se hace un gran favor. Pero un gran favor se hace, porque a partir de ese momento se convierte en un ser multiuniversal, o el multiverso, que tanto y tanto y tanto nos han hablado los grandes filósofos de todas las edades y de todas las épocas y de todas las culturas. Y entonces el mundo se puede concebir tal y como es. Plano, redondo, cónico, o abarca mucho más nuestro estimado mundo que lo que suponemos o pensamos o la información que nos dan nuestros ojos o la información que nos dan fotografías o vídeos. ¿Abarcará mucho más nuestro mundo? Pero bien, con la visión multidimensional vamos a irnos al mundo de la naturaleza, que nos podemos ir a otros mundos, ¿eh? No vamos al mundo de la naturaleza. Vemos un árbol y podemos decir, bueno, yo no lo diría nunca y pienso que muchos de vosotros tampoco lo diría, pero alguien podría decir, el árbol pertenece al mundo vegetal. Sí, bien, bueno, sí o no. O no.
Sí, venga. Y no puede desplazarse. Y no tiene ojos, ni tiene orejas, ni... Eso es lo que ven nuestros ojos. Esa información, ¿de dónde la sacamos? Es una información sensitiva o consciente. Es sensitiva porque pertenece a los 5 sentidos y nuestro sentido de la vista da esa información, o es una información consciente. Sensitiva, tiene razón. El árbol, nuestros ojos dicen que es esto. Pero ahora, aparte de ese sentido maravilloso de la vista que captan nuestros ojos, vamos a poner algo, la conciencia. ¿Diremos lo mismo de un árbol? ¿O diremos algo diferente? O la conciencia dirá sí, o la conciencia dirá, eso no es así. Quien dice un árbol, dice un lago. El lago es una masa de agua, me lo invento, no sé cómo está definido, una masa de agua, ¿no? Eso lo dicen nuestros ojos. La información que tenemos, intelectual, quizás, la podemos elaborar, pero si ponemos la conciencia, ¿el lago es eso? ¿O no es solamente un conjunto de agua? Sino que es un ser vivo, que se expresa y que tiene sus principios y sus dominios. Porque si es cuestión de esos estados de conciencia, iremos viendo el mundo que nos rodea de formas diferentes. Y cuando digo ver, no significa solamente ver con los ojos, sino escuchar con los oídos. De pronto una ráfaga de viento. Bueno, es un movimiento hecho por el calor, por el frío y por el calor, o no. Si le ponemos conciencia a nuestros oídos, ¿qué estaremos escuchando? ¿O qué estará viendo en nuestros ojos? ¿O qué información nos llegará? Quizás nos dice que es un ser vivo, ese viento o esa ráfaga. Y lo vemos y lo observamos de una forma muy diferente a solamente como lo vemos a través de nuestros ojos. Información. Abrirnos, permitir que esa información entre. Esa información no es nueva, no estamos diciendo nada nuevo. Los antiguos hacían mapas de lugares que hoy día no se ven. Reinos que nunca se han encontrado. Animales que le llamamos ahora mitológicos. Y seres que también le podemos llamar mitológicos porque nunca se encontraron. O todavía siguen existiendo allí. Simplemente que con nuestros 5 sentidos no somos capaces de observarlos si no ponemos algo que se llama conciencia. Las cartas navales nos hablan de islas, de animales gigantescos. Me niego a decir la palabra monstruo. Me niego. Llego a decir monstruo. En este caso, animales gigantes, que ahora son hablados como mitos, como fantasías, como algo que nunca ha existido. Entonces hacían esa carta naval a aquellos navegantes, ¿para qué? ¿De chiste? ¿De broma?
¿Será que no siguen existiendo? En alguna multidimensión de este mundo en el cual solamente vemos la tercera dimensión, aunque sabemos que existe la cuarta. Quizás no tendremos que poner algo que se llama conciencia para observar este mundo como es en sí mismo. Nos hablan de seres que conviven con nosotros. Seres que tienen inteligencia, autonomía y que convivían con nosotros. Gnomos, pigmeos, salamandras, ondinas, nereidas, silfos y sílfides y otros seres que algún autor les ha llamado elementales. Me parece algo muy bien descrito. Y no es que estén escritos solamente en libros de magos, de filósofos, de videntes, sino que había en poblaciones, hasta no hace tanto, que los conocían y los veían, que tenían proximidad con ellos, ahora desaparecidos. O ya no, el ser humano tiene capacidad de observarlos. Quizás le hacía falta eso que se llama conciencia. Elementales. El mundo de los elementales. Algo próximo a nosotros. Las plantas que tenemos en casa. Uno ve una plantita. No, digo plantita porque a lo mejor pues, la tienes en una maceta y es una planta no muy grande. ¿Ves esa planta? Se acabó en esa visión, dándole la vuelta alrededor, la circunferencia a esa planta, lo que podemos observar, oler, si está vivo, se puede hacer masticar, tocar. Perdóname un segundo. Se acabó toda la información que podemos extraer de ella. Se acabó esa vida de la planta allí. Vamos a entendernos. El ser humano, nosotros. Ves un ser humano. Lo estudias por dentro, por fuera. Lo estudias por todos los lugares. ¿Se acabó ese ser humano? ¿No hay más de ese ser humano? ¿Es lo único, lo que observamos, lo único que existe de él? ¿Sus sentimientos y pensamientos más íntimos, los no expresados, no existen porque no los vemos? Cuando ese ser humano se va a dormir y a descansar, acá aparte no hay algo, el eidolón, o como lo quieran denominar, el cuerpo astral, no sale de ese cuerpo físico y viaja a través de otras dimensiones. ¿No cuando está sentado y descansado no puede proyectarse con su cuerpo mental? ¿No puede llegar a meditar en aquello que necesita, más allá de su cuerpo físico? ¿No puede estar reflexionando sobre una lectura y entrar en contacto con el escritor de aquel libro que ya hace mucho tiempo que desencarnó porque tiempo y espacio no existen? ¿Se acabó en ese ser humano? ¿En una planta sucede lo mismo? ¿La vida de esa planta no puede salir y puede entrar igual que nosotros? ¿No puede expresarse fuera de su cuerpo, sea un árbol o sea una planta pequeñita en casa? ¿No podemos tener una conversación como seres vivos e inteligentes que somos? Lo suponemos, al menos. ¿No podemos tener una conversación con esa planta, con el elemento, con el elemental de esa planta? Claro, claro que sí. ¿Le podemos pedir a esa planta, al elemental de esa planta, a la inteligencia de esa planta, le podemos pedir algo? Claro, alto. ¿Nos puede pedir algo ella a nosotros? Evidentemente.
¿Nos puede pedir que en vez de poner estar aquí, si la podemos poner más para allá? Claro. ¿Acaso no habría sido su inteligencia la que ha hecho desplazarse de un lugar a otro? ¿Y habremos sido nosotros sus piernas que la hemos desplazado? Igual que nosotros informamos a nuestras piernas de ir a un lugar o ir hacia otro. ¿Acaso únicamente uno se puede mover por sí mismo? Hay principios que no se mueven por sí mismos, que necesitan de ayuda o de colaboración. ¿Acaso un elemental solamente va a tener un vehículo físico en nuestra casa, una plantita, y no va a poder estar también tener otro vehículo en la selva tropical y otro vehículo en donde sea que también existe esa planta? ¿Y no te puede dar información de los demás lugares donde está esa conciencia, ese elemental? ¿O el mundo es tal como lo concibimos a través de los 5 sentidos? ¿O el mundo, a través de los 5 sentidos, concibimos un mundo, pero comprendemos que el mundo es mucho más de lo que concibimos nosotros? Y que las máquinas, los artefactos, los inventos, imitación al ser humano, muchas veces nos dan la información, no la veraz, sino la que nosotros queremos. Porque si nos dan otra clase de información, decimos que está estropeada o que no nos sirve. El mundo de los elementales. Uno tiene un perrito y juega con él. Y él juega contigo. O sea, jugamos ambos. Su parte espiritual, igual que el de la planta, ¿la conocemos? Sus virtudes, facultades íntimas. El mundo de los elementales, mundo maravilloso, que lo único que le dicen es no estamos solos. Nunca estamos solos. Siempre estamos rodeados de inteligencias. Una isla es solamente una tierra rodeada de agua, o pertenece a alguien esa isla. No estoy hablando de una nación o un país que por historia le pertenezca a esa isla. ¿Le pertenece a algún ser? Como decían los antiguos. ¿Qué principios viven en esa isla? ¿Una montaña? ¿Tiene su propio guardián? No visible quizás a los ojos, físicos que no estén con conciencia, pero tiene su propio guardián, claro que lo tiene. Y cuando uno va a esa montaña tendría que pedir permiso a ese guardián, evidentemente. Y cuando uno hace algún trabajo mágico, tendría que pedir permiso a ese guardián, claro está, ya solo por educación. Una nube, condensación de agua, eso lo sabemos. A causa del sol, bueno, eso es lo que dice, venga, vamos a decir que sí. Eso es lo que dice nuestra mente sensual e intermedia. Pero ¿qué dice nuestra mente interior cuando ve una nube? ¿La misma respuesta?
El Sol, una estrella, y tendrá toda una interpretación astrofísica e intelectual. Y eso es la mente sensual y la mente intermedia. ¿Qué dice nuestra mente interior cuando ve el Sol? ¿Qué dice nuestros ojos? ¿O qué dice una meditación con los ojos cerrados sobre el Sol? ¿Qué dice nuestra conciencia? ¿Lo mismo? Un grano de arena, estás en la playa y uno dice, bueno, estoy tomando el sol, y con la manita coges un granito de arena, que ni lo ves, porque lo tienes entre los dos dedos, el dedo índice y el dedo pulgar, lo tienes en medio, y le vas dando vueltas. ¿No es un ser vivo? ¿No se puede comunicar contigo? A través de la meditación, ¿qué es lo que captas? Alcanzar diferentes estados de conciencia es ver el mundo de una forma diferente. No digo que el mundo que vemos a través de los 5 sentidos, a través de la mente sensual y la mente intermedia, la mente sensual sensitiva y la intermedia de nuestras creencias, de lo que hemos aprendido, yo no digo que no sea falso, digo que no es todo, no lo es todo, que para eso está la conciencia y por eso queremos despertar la conciencia. Necesitamos despertar la conciencia para conocernos a nosotros mismos y a aquello que nos rodea y saber dónde estamos para encontrar nuestra finalidad en la vida. Si no despertamos la conciencia y no vemos lo que nos rodea, ¿cómo vamos a ver cuál es nuestra finalidad? Que a lo mejor nuestra finalidad es despertar y ver lo que nos rodea, pero luego vendrá otra finalidad. Siempre hay finalidades. La ley del 3, la ley del siempre nos da diferentes, ¿no? La ley del 7, que es un orden con finalidad. Siempre nos va dando finalidades. Los átomos. El mundo atómico. Cuerpo simple. Hidrógeno. Helio. Después. Pero nos quedamos con el hidrógeno. ¿Qué es? Un átomo. Es un ser vivo. Y ese ser vivo tiene una inteligencia que se llama inteligencia atómica. El ser humano, que está compuesto del COHN, carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno y algo más, pero esencialmente así, sus átomos son conscientes. O deberían serlo. O deberíamos hacer que nuestros átomos fueran conscientes. O si son conscientes, nosotros no somos conscientes de que nuestros átomos son conscientes. Materia, el átomo tiene materia, energía y conciencia. La materia, la energía, pero después la conciencia. Despertar la conciencia de todos nuestros átomos.
no solamente de la parte de nuestro cerebro, importantísimo órgano del sistema nervioso central, el corazón también, y el hígado, bueno, no del sistema nervioso central, pero digo que el corazón como órgano también es importante, y el hígado y los riñones y todos los órganos son importantes. Pero yo estoy hablando del ser humano atómico, nuestra construcción atómica. Ya no un órgano, sino, no la célula, sino nivel atómico. A nivel celular. Todo ello tiene conciencia. Y uno se puede comunicar con ello. Y uno debería comunicarse con ello. Y ello se debería comunicar con cada uno de nosotros. Porque cuando te comunicas con otro ser humano, te estás comunicando con un montón de átomos. Y cuando comes, pues lo mismo. Y cuando respiras. El mundo atómico es para que ser estudiado con conciencia. Los alquimistas, aquellos que estudiaban la alta química, si lo podemos entender de esa manera, que tiene muchas más interpretaciones, la palabra alquimia, y que uno dice que viene del árabe, otros dice que viene del mundo oriental, es igual. A mí esta definición que un día me dieron me gustó, alquimia, alta química. Quizás es la menos acertada, pero a mí me gustó. Pues esa alta química nos habla de principios que se encuentran en nuestro fuego, en nuestro mercurio, en nuestro hierro, en nuestro sol, en nuestra luna, y que no son visibles. Pero es que hay tantas cosas que no son visibles hasta que no pones la conciencia. Entonces la alquimia tiene un porqué ser. Porque uno la ve, la entiende. Bueno, quizás no la entiende del todo, pero uno tiene penetra dentro de uno y uno empieza a entenderla. Las palabras no son seres vivos. Un libro no es un ser vivo. Un talismán no es un ser vivo. Cuando vas más allá, multidimensionalmente un talismán. Todo se encuentra vivo. Y con todo nos podemos comunicar. Con todo. Esa es la gran magia. Nos podemos comunicar con todo. No hay una parte de la naturaleza que sí y otra parte que no. Eso sí. Nos podemos servir de la naturaleza de una forma mágica. Pero la naturaleza no es una sirviente de nosotros. No está para que la explotemos. Está para colaborar. Porque cuando colaboran, ella también aprende. Y nosotros aprendemos. Aprendemos todos. Eso es la conciencia. He hablado de la conciencia, que para mí conciencia es interior y conciencia es exterior. Para mí. Y para algunos filósofos también. Todos esos principios que existen fuera existen dentro. Y existen arriba y existen abajo. Y todo aquello que decían los antiguos,
cuando es observada el mundo, la vida, con conciencia, son ciertos. Pero cuando no es observada con conciencia la vida, no es que dejen de ser ciertos porque ellos siguen siendo ciertos, pero no los vemos y para nosotros no son reales, cuando lo son. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención y seguiremos hablando del mundo, de los elementales, etcétera, para esa información, vuelvo a decir una vez más, penetre entre nosotros y active todos esos chakras, plexos, etcétera, que poseemos en nuestra anatomía oculta, tampoco visible, pero que es nuestra y que un día se hace visible a nuestros ojos cuando nos hacemos conscientes de ello. Muchas gracias por vuestra atención y hasta una siguiente conferencia. Adiós.